Cordial saludo, tutor. Somos el grupo número 2, conformado por Yesenia Velandia, Joana Tenjo, Erika Valencia y Maribel Vergara. A continuación vamos a hacer una grabación sobre la temática requerida para el desarrollo de la actividad. Forma farmacéutica. Es la disposición individualizada a que se adaptan los fármacos y excipientes para construir un medicamento. O dicho de otra forma, es la disposición externa que se le da a las sustancias medicamentosas para facilitar su administración. La forma farmacéutica es tan importante ya que determina la eficacia del medicamento, ya sea liberando el principio activo de manera lenta y de esta forma evitando daños al paciente por interacción química, como mejorando su sabor y aspecto. Los medicamentos se elaboran y comercializan bajo distintas formas. De esta manera, se podría elegir la más adecuada para cada paciente en función de sus características y de su situación patológica concreta. Las formas farmacéuticas existentes en la actualidad son sólido, semisólido, líquido y gaseoso. Para que un fármaco efectúe su acción de la forma más eficaz posible, es necesario que éste llegue con una concentración idónea al tejido de destino, pero uno de los puntos más importantes a la hora de minimizar las pérdidas del fármaco dentro de nuestro organismo es el método por el cual se administra el mismo. Absorción. En términos farmacológicos, se define como el paso de un fármaco desde su lugar de administración hasta el plasma. En este sentido, nos encontramos con diferentes vías de administración. Vía de administración oral. El medicamento se administra por la boca. Encontramos lo que son pastillas, comprimidos u otros. Es la forma más habitual a la hora de tomar fármacos, por su comodidad, seguridad y precio. Sublingual. Es muy similar al oral. En este caso, el medicamento en forma de pastilla o líquido se mantiene debajo de la lengua, para que el fármaco entre por los capilares sublinguales. Rectal. Son útiles en caso de inconsistencia del paciente o en niños. Elimina los problemas del mal sabor que puede dar la vía sublingual. Parenteral. La aplicación se realiza lesionando la piel. Entre esas encontramos intravenosa. Por esta vía, la absorción del medicamento es instantánea y además se puede controlar la concentración del mismo en la sangre. Intramuscular. Por la vertiente positiva, se forman depósitos del medicamento que se distribuyen de forma lenta. La subcutánea es más rápida que la vía oral. Vía tópica. Se usa la piel y las mucosas para administrar el medicamento. Entre esas encontramos la dérmica, la nasal, la oftalmológica, entre otras. La inhalatoria. Esta consta de los aerosoles. Intratecal. Fármacos destinados al cerebro o al sistema nervioso central. Epidural. Se suele usar en partos para aplicar anestesias que se introduce vía a una punción lumbar. Formas farmacéuticas sólidas. Formas farmacéuticas sólidos. Se clasifican en polvos, granulados, cápsulas, sellos, tabletas, grajeas, preparados de liberación prolongada, supositorios y óvulos. A continuación explicaré cada una de ellas. Polvos. Es la forma farmacéutica sólida compuesta por una o varias sustancias mezcladas y finamente molidas para dar homogeneidad. Se emplean para la aplicación externa como los polvos dermatológicos o de administración interna como los polvos digestivos, ejemplo, los antiácidos. Granulados. Forma farmacéutica sólida constituida esencialmente por sustancias medicamentosas y azúcar. Su forma es de pequeños gránulos irregulares. Cápsulas. Son formas farmacéuticas cubiertas de gelatina que tienen la propiedad de reblandecerse y desintegrarse y disolverse en el tubo digestivo. Tiene por objeto evitar el olor y el sabor de la sustancia medicamentosa
y liberar el medicamento en el intestino delgado. Sellos u obleas. Son envolturas preparadas con pasta de almidón de forma redondeada u ovalada que contienen en su porción central la sustancia medicamentosa. Tabletas. Son sustancias medicamentosas secas que han sido comprimidas en pequeños discos. Se desintegran en el estómago y constituyen la forma farmacéutica más utilizada por la facilidad de la administración. Grajeas. Es una tableta o comprimido que se ha recubierto con una capa de azúcar para mejorar el sabor, hacerla más fácil de diluir para darle mejor presentación y así evitar alteraciones de orden físico, químico y fisiológico. Encontramos dos clases de grajeas, la simple y la entérica. La simple es cuando el comprimido o núcleo principal se ha recubierto con azúcar u otras sustancias endulzantes para evitar el mal sabor y proteger los medicamentos de la acción de la humedad y del aire, y así son fácilmente oxidantes, se desintegran en el estómago. Y la grajea entérica es cuando el comprimido o núcleo principal se ha recubierto con una capa especial entérica para evitar el medicamento sea liberado en el estómago y realice la liberación en el duodeno. Preparación de liberación prolongada. Estos también son llamados preparados de liberación o acción sostenida. Son todas las cápsulas o grajeas que se preparan especialmente para que al administrarse por la boca liberen el principio activo lentamente en el tubo digestivo con el fin de producir y mantener una concentración eficaz y uniforme en la sangre y los tejidos, de manera de que dé un lugar de acción sostenida en general durante 8 a 12 horas con una sola toma del medicamento. A veces encontramos en las cajas que dice una terminología que dice retar. Los supositorios son preparados sólidos de forma cónica o de bala, destinado a introducirse en el recto, que se funde, ablanda o se disuelve a la temperatura del cuerpo. Se prepara incorporados los medicamentos activos a base de excipientes como son la glicerina, la manteca de cacao. Y por último, los óvulos, que esos son las preparaciones medicamentosas que son los que la vía gaseosa. Son aquellos productos que dependen del poder de un gas licuado o comprimido para expeler los componentes activos en una niebla, una espuma o un semisólido finamente disperso. Estos sirven la mayoría de veces por vía inhalatoria para conseguir una acción local del fármaco en diversos procesos patológicos pulmonares. De esta forma se consigue una acción rápida del fármaco y la disminución de sus efectos adversos. Sin embargo, en otras ocasiones, la vía inhalatoria es utilizada con el fin de que el fármaco alcance la circulación sistémica, ya que esta zona está muy vascularizada, evitándose el efecto del primer paso hepático. Esta forma farmacéutica está compuesta por partículas líquidas o sólidas finamente subdivididas, dispersas en un gas. Las formas farmacéuticas gaseosas se clasifican en aerosoles, nebulizadores, inhaladores de polvo seco, óxido nitroso y oxígeno. Aerosoles son dispositivos que contienen soluciones o suspensiones de un principio activo, envasados en un sistema a presión, de manera que al accionar la válvula se produce la liberación del principio activo impulsado gracias a un agente propelente. Nebulizadores son dispositivos que al hacer pasar una corriente de aire generan partículas uniformes y muy finas del principio activo, es decir, el líquido, en un gas. Este sistema permite que el fármaco penetre más profundamente en las vías aéreas. Inhaladores de polvo seco. A partir del medicamento en estado sólido, se liberan partículas suficientemente pequeñas de forma sincrónica con la inspiración. La fuerza de la inhalación arrastra el producto. Óxido nitroso, anestesia general balanceada como coadyuvante de otros agentes anestésicos inhalatorios o intravenosos. Oxígeno, es uno de los principales medicamentos utilizados dentro de las clínicas, hospitales y asistencia domiciliaria, pues constituye un importante capítulo de la terapéutica médica. Tiene aplicaciones curativas, es indicado en casos de hipoxemia de cualquier origen para el tratamiento de enfermedades pulmonares obstructivas, neumonías, infartos del miocardio y embolias pulmonares. Su aplicación es imprescindible en los casos de resucitación cardiorrespiratoria, terapia intensiva, anestesia, tratamiento de quemaduras, terapia hiperbárica, entre otros. Forma farmacéutica líquida.
Son preparaciones líquidas que pueden contener uno o más principios activos. Estos se encuentran dispersados molecularmente en un disolvente adecuado o mezclas de los mismos y pueden contener diversos excipientes según el uso o aplicación. El agua es uno de los principales componentes de la mayoría de las formas farmacéuticas líquidas. En general, en la mayoría de las operaciones farmacéuticas, además de pruebas y ensayos que señale la farmacopea, debe utilizarse agua purificada. Estos pueden ser estériles o no estériles. Los estériles son las soluciones inyectables, que son de administración parenteral, las soluciones oftálmicas, nasales u óticas. Y las no estériles son las soluciones orales o de administración oral, que pueden ser jarabes, elixir, gotas, las soluciones tópicas, que pueden ser lociones o linimentos, que son para la piel, y las de administración rectal, que pueden ser los enemas. Soluciones. Constituida por uno o más principios activos disueltos en un vehículo adecuado, ideal para que el principio activo se disuelva en el tracto gastrointestinal. Jarabes. Los jarabes son soluciones con una alta concentración de sacarosa. Se administran por vía oral y se dosifican voluntariamente. Los elixires son soluciones que contienen azúcar en menos concentración y diferentes porcentajes de alcohol para favorecer la solubilización en algunos principios activos. Se administran por vía oral, dosificados voluntariamente. Las emulsiones son formas líquidas formadas por uno o más principios activos de naturaleza oleosa dispersos de manera uniforme en un vehículo líquido apropiado. Se administran por vía oral, dosificadas voluntariamente. Se selecciona esta forma farmacéutica cuando se busca la absorción de una sustancia oleosa o bien simplemente para lograr mayor aceptación de los pacientes. Las suspensiones son formas farmacéuticas constituidas por uno o más principios activos insolubles o poco solubles dispersos de manera homogénea en un vehículo apropiado de consistencia líquida y viscosidad variable. Las suspensiones comprenden medicamentos para la ingestión oral, gotas nasales y oftálmicas, inyectables, lociones y geles. Hay para uso humano, veterinario y para la sanidad vegetal. Las tinturas son formas farmacéuticas líquidas generalmente constituidas por una solución extractiva preparada con principios activos complejos de origen vegetal o animal y alcohol solo o asociado con agua, éter y glicerina. Los procedimientos para extraerlas son la lixiviación o la maceración. Suelen utilizarse mediante administración tópica. Los extractos son formas farmacéuticas líquidas, semisólidas o sólidas preparadas con soluciones extraídas de principios activos vegetales o animales por medio de solventes. Los solventes se evaporan total o parcialmente de acuerdo a cada principio activo. Suelen administrarse por vía oral. Soluciones inyectables son formas farmacéuticas líquidas constituidas por uno o más principios activos disueltos en un vehículo adecuado, generalmente agua o solución fisiológica. Se utilizan preparaciones parenterales para administración intravenosa, intramuscular, subcutánea o a través de perfusión cutánea. Los liofilizados se describen como polvos liofilizados que se reconstituyen con un solvente para formar una solución inyectable. Se utiliza esta forma farmacéutica para proteger sustancias termolábiles o cuando se descomponen en solución y por tanto el polvo liofilizado solo se reconstituye en el momento anterior a su administración. Lociones son dispersiones líquidas con sólidos finamente divididos mantenidos en suspensión con ayuda de tensioactivos y espesantes. Algunas veces son emulsiones de aceite en agua. Las lociones tienden a decantarse o estratificarse. De ahí que siempre deban agitarse antes del uso. Se aplican directamente sobre la piel semisólidas, destinadas a ser aplicadas sobre la piel y ejercer acción local o dar lugar a la penetración percutánea de principios activos. Se clasifican en pomadas, cremas, geles, pastas, ungüentos y emplastos. Las pomadas es un preparado para uso externo de consistencia blanda, untosa y adherente a la piel y mucosas. Contiene vaselina y lanolina y los principios activos, ejemplo, la pomada de manzana. Ungüento, preparación para uso externo de consistencia blanda, untosa y adherente a la piel y mucosas formada por grasas y resinas fundidas junto con el principio activo. Pastas
Son pomadas que contienen una fuerte preparación de polvos insolubles en la base para aplicación cutánea. Ejemplo, las pastas de óxido de zinc. Las cremas, emulsiones de aceite en agua o agua-aceite de consistencia semisólida, no untosa o líquida muy espesa para aplicaciones externas, ya sea en piel o mucosas, incluso vaginal. Emplastos, forma para uso externo, sólida a la temperatura ambiente y semiblanda a la temperatura corporal. Se usa también extendiendo sobre una tela. Geles. Los geles son formas farmacéuticas de consistencia semirrígida, generalmente no tienen aceites grasos destinados a aplicarse sobre las membranas mucosas. Pueden ser fluidos, semisólidos y geles sólidos.